Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó todo. Solo sabían que el pueblo de San Eusebio, escondido entre montañas y neblina, había cambiado. Era el año 2003, y aunque las calles aún olían a pan recién horneado y los niños seguían corriendo detrás del camión de los helados, algo podrido se arrastraba bajo la calma aparente. Todo comenzó con ellas. 3 mujeres elegantes, recién llegadas de la ciudad, con sus autos brillantes, perfumes caros y sonrisas de revista. Decían ser empresarias, promotoras de progreso, representantes de una compañía que invertiría en el futuro del pueblo. Pero nadie sabía qué tipo de futuro era ese. En las tardes, se les veía pasear por la plaza con sus trajes blancos impecables y gafas oscuras, hablando con los comerciantes, los alcaldes, los curas. Prometían prosperidad, pero a cambio pedían silencio. Y cuando una familia desapareció una noche, sin ruido, sin huellas, sin explicación, nadie se atrevió a culparlas. Nadie, excepto los niños, que juraban verlas de madrugada, caminando descalzas entre los árboles, con el cuello manchado de algo negro que no era sombra. El pueblo las llamaba, en voz baja, las brujas de cuello blanco. Con el paso de los meses, los animales comenzaron a nacer deformes, los relojes se detenían a la misma hora, las 3:11 de la mañana, y en la iglesia aparecían símbolos grabados en la madera del altar. Nadie quería creer que algo antiguo había despertado bajo la tierra, algo que ellas habían traído consigo. Pero era demasiado tarde. San Eusebio ya había sido elegido. Y las brujas solo estaban empezando a alimentarse. En el año 2003, 3 mujeres llegan al pequeño pueblo de San Eusebio, prometiendo modernidad y prosperidad. Pero tras sus sonrisas y trajes blancos, algo sin nombre se oculta. Con el paso de los meses, el pueblo empieza a pudrirse desde dentro, mientras el verdadero horror despierta bajo su tierra. El día que Lucía Varela, la más joven del pueblo, conoció a las nuevas empresarias, lo primero que notó fue su olor. No a perfume, sino a flor marchita. La gente las llamaba Doña Miriam, Doña Clara y Doña Isabel. Vestían siempre de blanco, blusas de seda, faldas largas, collares de perlas que parecían apretarles el cuello. Dijeron que abrirían una fábrica en las afueras, para dar trabajo a los hombres que aún no se habían ido a la ciudad. Traían dinero, promesas y papeles. Pero el dinero nunca llegó. En cambio, los hombres empezaron a desaparecer. Primero don Ramón, el carnicero. Luego Sergio, el joven mecánico. Algunos decían que se habían ido voluntariamente. Otros juraban haber visto una sombra blanca junto al río, justo antes de escuchar los gritos. Lucía empezó a tener sueños, las 3 mujeres, descalzas, con los pies cubiertos de lodo negro, murmurando en una lengua que parecía retorcer el aire. Y detrás de ellas, un cuello alargado, delgado como un tallo seco, que salía de la oscuridad y olfateaba su miedo. Cuando la construcción de la fábrica comenzó, el pueblo entero fue invitado a una misa de bendición. Las mujeres llevaron flores blancas, y el cura, tembloroso, roció agua bendita sobre los cimientos. El agua hirvió al tocar la tierra. Nadie dijo una palabra. Esa misma noche, un olor dulzón y putrefacto se extendió por todo San Eusebio. Era el mismo olor que Lucía recordaba de sus sueños. Los animales comenzaron a morir. Las vacas abortaban terneros sin ojos, los perros aullaban mirando al bosque, y en el pozo del pueblo apareció una capa de sangre espesa que flotaba sobre el agua como aceite. Doña Miriam explicó que eran cosas naturales. Pero el padre Agustín no le creyó. Encontró en el archivo parroquial documentos de hace un siglo, donde se hablaba de un pacto sellado con sangre por 3 mujeres vestidas de blanco. Las mismas que ahora caminaban por las calles, sin haber envejecido un solo día. A las afueras del pueblo había un lago que se había secado hacía décadas. Nadie iba allí, salvo los niños que jugaban a ser valientes. Lucía fue una noche, guiada por una voz en su cabeza. Entre los troncos muertos, encontró una puerta de piedra, cubierta de símbolos. Y sobre la puerta, tallada con precisión inhumana, una figura femenina con el cuello extendido hasta el cielo. De la grieta salía un aliento caliente y un murmullo. «Aliméntame». Lucía huyó, pero la voz la siguió hasta su casa.
Al mirar por la ventana, vio a las 3 mujeres de blanco mirándola desde la calle, sonriendo. Sus cuellos eran más largos ahora, largos como serpientes, y se movían. El padre Agustín reunió a los vecinos y tocó las campanas de la iglesia hasta hacerlas sangrar. Intentó exorcizar el pueblo entero, pero las campanas sonaban con sangre y el aire se volvió espeso, como si alguien respirara dentro de cada sombra. Las luces se apagaron. Del cielo cayó una llovizna negra. Las mujeres aparecieron frente al altar. Clara habló con voz humana y voz de bestia al mismo tiempo. No somos las brujas, somos las hijas del cuello que mira al abismo. El padre intentó rociarlas con agua bendita. Ellas rieron. De sus gargantas brotaron tentáculos pálidos y delgados como huesos que se alargaron hasta envolverlo. En segundos, su cuerpo fue absorbido. Solo quedaron su sotana y sus ojos, flotando en el aire. Los vecinos corrieron. Pero el aire se llenó de gritos que no venían de afuera, sino de dentro de sus propias bocas. Lucía fue la única que sobrevivió esa noche. Días después, los periodistas encontraron el pueblo vacío, las calles cubiertas de una capa de polvo blanco, como ceniza. Ningún cuerpo. Ninguna huella. Solo un edificio nuevo, una oficina con un letrero que decía Cuello Blanco S.A. Dentro, en una silla ejecutiva, una mujer joven con traje blanco atendía llamadas. Tenía los ojos de Lucía Varela. Y cuando sonrió, su cuello se alargó apenas unos centímetros, invisible para cualquiera que no mirara demasiado cerca. Cuentan que en cada pueblo donde desapa